Seguimos en su espacio Rostros que dejan huella. Hoy les estamos mostrando el rostro de Acacio Sandia Briceño y él continúa contándonos su historia. Usted hizo mención en el segmento anterior de que a su regreso de Portugal, ¿fue? No, de Argentina. De Argentina y de Brasil. Y de Brasil, sin haberlo incorporado a la nómina del hospital, sin embargo, los más vivos le encasquetaron las guardias del 24 y del 31 de diciembre. Y que le había acompañado en una emergencia que se presentó, Teresita, su esposa. Y como usted ha mencionado a Teresita, cuéntenos su vida afectiva, su vida amorosa, su vida familiar, porque eso también vale la pena. Bueno, mire, esto, con Teresita prácticamente tenemos toda una vida juntos, ¿no? Porque empezamos muy jovencitos, desde cuarto año de bachillerato, ¿no? De bachillerato, no de medicina, de bachillerato. Ella estudiaba en el Liceo Libertador, porque se había graduado de las Salesianas. Y era la Inmaculada. En Inmaculada, y era hasta tercer año. Ella empezó a trabajar, a continuar su cuarto y quinto año en el liceo. Y yo estudiaba en San José. Pero por amigos comunes, ¿no? Que eran Oscar Quintero Strauss, ¿no? Y los Delgado, Marco José Delgado, Ligia Delgado, claro. vivían cerca. Tere vivía en la calle Lazo, casi enfrente del colegio de la Inmaculada. Las Delgado vivían un poco más abajo. La casa que vivía Teresita coincidían por atrás con la casa de Oscar Quintero, ¿no? Y un día hubo un picoteo ahí en la casa de Oscar, ¿no? Y fue Teresita, y ahí fue que nos conocimos. Ahí la vi usted. Ahí la vi, y ahí me marcó de por vida. Porque fue, por supuesto, fue mi novia, después fuimos compañeros de estudio en medicina, ¿no? Así fue la cosa. Fuimos compañeros de estudio hasta cuarto año, porque ella se quedó en cuarto año, porque mi suegro había comprado una pequeña finquita, ahí donde está el edificio de Don José, donde está la panadería Croacia. Claro. Era una pequeña finquita, allí que era del doctor Sosa Guillén, de Manuel Emilio Sosa Guillén. El odontólogo. El odontólogo. Claro. Y entonces, tenía una casa muy simpática, pero Teresita se ocupó de modificar la casa y hacer 50,000 adornos y cosas. Y entonces mi cuñado tenía cochinos allí, tenía gallinas, y Teresa se descuidó siendo una excelentísima estudiante, una puñal, como decía en esa época, ¿no? Se descuidó en cuarto año, no había reparaciones, uno perdía 2 materias y tenía que repetir el año. Y entonces ella se quedó en cuarto año, yo avancé y me rodeé un año antes que Teresa. De bachiller. No, de médico. De médico. En cuarto año de medicina. En cuarto de medicina. Yo empecé a contar en cuarto año de bachillerato. Por eso. Pero después nos fuimos compañeros de estudio en medicina también. Claro. Entonces fuimos compañeros de estudios, después fuimos novios, esposos, ahora somos abuelos, ¿no? No somos todavía bisabuelos, aunque ya los nietos mayores tienen edad. Ajá. Y están casados. Ya en cualquier momento aparece la noticia. Así es. Sí. De manera que con Tere tengo toda una vida completa. Ya cumplimos que nos casamos en 1970, ¿no? De manera que vamos a cumplir 55 años de casados. Tenemos 54 años casados. Ajá. Y cuéntenos de los chamos. Bueno, tenemos 3 hijos: Acacio José, María Virginia y Jorge Alejandro. Acacio José es técnico superior en construcciones, cosas de estas, ¿no? Es casado con una ingeniero de computación, no, ingeniero eléctrico, perdón, ¿no? Una muchacha de Valera, de apellido Perdomo. ¿Y está aquí? No, él vive en Salamanca. Él se fue para España hace ya como 6 o 7 años, ¿no? Primero porque el hijo mayor de él, es su segundo hijo, se fue recién graduadito, se fue para Inglaterra. Y empezó a trabajar inmediatamente allá, ¿no? Cuando son los chamos, tienen sus contactos y cosas.
Y Acacio José se fue para Inglaterra porque dijo, este muchacho no le gustan mucho los cobres y no va a estudiar. Entonces se fue a conquistarlo, ¿no? Y fuimos para después. que se regresara. Yo fui con Teresita para allá, para Europa, y entonces coincidimos en Salamanca para aquel, porque es mucho más barato estudiar en España que en el Reino Unido. Y entonces hasta fuimos a la universidad de Salamanca para buscar información de estudio. Y al final de cuentas, Acacio José se quedó allá en Inglaterra, llegó a ser empleado de su hijo en el mismo en la empresa donde estaban trabajando. O sea, que el hijo era quien tenía la razón. Sí, sí, sí. Y al final todos se fueron a pasar la banca porque era mucho más... la esposa se había quedado aquí en Mérida, la hija mayor estaba ella es abogado y periodista, pero se había ido a Argentina. Ajá. Estaba casada con otro colega abogado también, maracucho, por cierto, ¿no? Pero ya estaban instalados allá en Buenos Aires. En Buenos Aires primero. Y después sumaron todos, están todos allá viviendo en Salamanca. Todos trabajan, todos están contentos, muy bien están allá, afortunadamente, ¿no? Qué bueno. Es una ciudad muy grata, muy bonita, Salamanca, ¿no? ¿Y la chama es la del medio? La chama es del medio, María Virginia. María Virginia. Que tengo la gran suerte de vivir aquí enfrente de mi casa. Viví aquí mismo. Aquí mismo. Y esta casa la partimos en dos, y entonces al otro lado vive mi hijo menor, Jorge Alejandro, vive ahí al lado, y María Virginia aquí enfrente. Aquí estamos todos. O sea que no se han separado. No nos hemos separado. No se han separado. No nos hemos separado. Y tenemos 6 nietos, ¿no? Acacio José tiene una parejita, María Virginia tiene 2 niñas y un varón, y Jorge tiene un varón. Que de paso quedó ahorita subcampeón en esgrima, fue el subcampeón. ¿Es esgrimista? El Estado de Mérida quedó subcampeón en los Juegos Nacionales. Los nacionales, están en Puerto La Cruz ahorita. Ellos quedaron subcampeones. Él participó. Él participó. Oye, con su medalla de bronce. Claro, su medalla, no, de subcampeón. Subcampeón de los Juegos Nacionales en 2024. Esa es ¿Y qué hace? ¿Espada, florete? Él es, oye, es espada. Sí, espada. Porque son 3 cosas, ¿no? Esgrima, sí, son 3 especialidades. Claro. Pero se dedicó desde muy chamito. Ya creo que tiene... Son 3, espada, florete y sable. Ajá, no, creo que es florete. Y está muy, muy compenetrado con su deporte. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 19 años. 19 años. Pero está como desde los 10 o antes de los 10 en eso, ¿no? Sí. Alta competencia. Sí, vive, claro, que hay que ir para Perú, que tiene que ir para tal parte. Y aquí en Venezuela, como cada 2 o 4 veces tiene que estar en algún sitio, en alguna competencia, ¿no? Para la clasificación. Y él se había clasificado, creo que fue en Barquisimeto hace 2 meses, para los Juegos Nacionales, y ahora quedaron subcampeones a nivel nacional. Oye, qué bueno. Sí. Qué bueno. María Virginia es casada con un excelente persona, Luis Miguel Burguera Gómez, hijo del odontólogo de Ezio Burguera. Ezio Burguera Sardi, ¿no? Claro. Y tienen sus 2 hijos de ella, también viven en Salamanca, los hijos mayores están allá en Salamanca, y apenas está la menor aquí, que tiene 12 años. O sea que de los 6 nietos, apenas tenemos 2 acá. Los otros 4 están en Salamanca. Ah, sí. Los otros 4 se fueron para Salamanca. Bueno, esa es una buena excusa y una buena razón para ir de vez en cuando por supuesto, sí. A Europa. Yo creo que el próximo año se casa el hijo de Acacio José. Ah, sí. Se casa allá en España con una merideña, por cierto, de apellido, el segundo apellido de ella es Aguzzi. Ajá. Yo tengo una memoria fatal. Soy totalmente diferente a Alvarito, que tiene una memoria ciertamente prodigiosa. Yo tengo una memoria fatal sobre todo para los nombres y apellidos, ¿no? Pero sí, se habían conocido que, mire, aquí no eran amigos, pero nada, de repente coincidieron allá en España. Es que es increíble cómo se encuentra uno con una serie de parejas que aquí nunca se vieron, pero en cualquier ciudad donde están en Europa, de repente se consiguieron
y ahora ya... Sí, porque el hijo mío siempre vivía en Salamanca y tuvo que ir a trabajar en Valencia y esta chava vivía en Valencia. Allá se reconocieron, ¿no? Y se empataron y se van a casar el próximo año, en mayo, y esperamos ir a ese matrimonio allá a Salamanca. Como decía doña Marta, matrimonio y mortaja del cielo baja. Así es. Así es. Sí. Bueno, y ahora tenemos que ir a publicidad y ya regresamos para continuar mostrándoles el rostro de Acacio Sandia Briceño y escuchando la historia o parte de la historia de su vida. Ya regresamos.